curso de las ciencias morfológicas, junto con anatomía y biología, ¿no? Básicamente el objetivo de la histología es correlacionar la estructura con la función. Vamos a ver la estructura de los órganos asociados a sus funciones, ¿no? A partir de su estructura vamos a poder determinar cómo funciona el órgano. Pero para esto necesitamos primero comprender el estudio de los tejidos, ¿no? Esta parte es un poco introductoria, pero es para ver ciertos conceptos de cómo es que a partir de un órgano vamos a llegar al estudio de una muestra, ¿no? Hay algunos conceptos importantes y hay otros que son de relleno. Bueno, en general la técnica histológica va a ser los pasos, el método, cómo llegamos desde un órgano como este, por ejemplo, ¿no? Acá ven un órgano que es, en este caso es estómago, que macroscópicamente se ve, a una muestra histológica. ¿Cómo llegamos? Y estas son una serie de pasos que seguimos. Pero todos tienen un objetivo, ¿no? La histología lo que estudia es la morfología normal, ¿ya? Cuando ustedes lleven patología, van a llevar la morfología normal dentro de las enfermedades. Nosotros vamos a estudiar la forma normal de los órganos. Cómo es normalmente el hígado, cómo es el vaso, ¿no es cierto? Cómo es normalmente la piel. Entonces, y estos son los pasos para obtener una muestra. Primero obtenemos la muestra y luego va a seguir una serie de pasos. Normalmente podemos estudiar los organismos o nuestro organismo en forma viva, bajo ciertos métodos, como un paciente vivo. Por ejemplo, yo le puedo poner contraste a una vena y puedo estudiar su sistema vascular, ¿no? La distribución de su sistema vascular. Pero si quiero estudiar, por ejemplo, parte del hígado, no lo puedo hacer, ¿no? Pues a veces tengo que sacar una muestra y estudiar, ¿cierto? Pero lo más usual es que estudiemos muestras de tejidos que se retiran del organismo y ya luego, como ya no tienen soporte vital, tienden a morirse. Entonces, podemos hacer la obtención del material de una persona viva, se va a llamar biopsia, hay una persona muerta o animal, se va a llamar necropsia, ¿no? Entonces, podemos estudiar en forma inmediata. Y puede haber dos formas, un estudio intravital y otro estudio supravital. El estudio intravital se hace dentro del cuerpo. Por ejemplo, yo puedo estudiar la capacidad gástrica de una persona. Le doy un contraste, relleno el estómago y puedo hacerle una radiografía y puedo estudiar esa parte. Entonces lo estoy haciendo vivo, con el paciente vivo, pero con una sustancia no viva, ¿no? A eso se llama un estudio o proceso intravital. Pero a veces, por ejemplo, yo quiero estudiar sobre todo en la parte inicial, algunos tumores, sus marcadores, o quiero estudiar, por ejemplo, si un medicamento hace efecto sobre esto. No lo puedo dar directamente sobre un paciente, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? A veces se cultivan células. Tomo una célula y la multiplico en un laboratorio. Y sobre esta puedo experimentar. Y a eso se llama métodos supravitales. Células y tejidos que crecen fuera de un organismo. Solamente en cultivos, ¿no? Entonces se hace mucho en oncología, en estudios iniciales. Y los posvitales o mediatos es cuando ya has sacado parte del órgano fuera y obviamente se empieza a morir el tejido, ¿no? Eso se llaman métodos posvitales. Todos los otros pasos que hemos descrito o que se han visto están relacionados a estos procesos posvitales. Los intravitales o supravitales van a ser diferentes. Entonces, por ejemplo, los procesos inmediatos, ya sea supravitales o intravitales, se pueden estudiar con correlaciones y correlaciones. El supravital siempre se considera, como les dije, in vitro.
¿Por qué? Porque es en cultivos, ¿no? Y de intravital, dentro de un organismo. Por ejemplo, puedo estudiar la capacidad vesical, puedo infundir. Por ejemplo, antiguamente, al inicio de la filtración glomerular, les inyectaban sustancias, y luego las cuantificaban en la orina, ¿cierto? Esos son estudios. Lo que nos importa es esto, los procesos postvitales, porque es lo que generalmente se usa. Vamos a hacer esta serie de pasos. Los principios del material, eficacia, inclusión, cortical. Todo tiene un propósito. Entonces, la toma de muestra es la primera parte. Si tú tomas la muestra de un tejido, de un organismo, o de una persona muerta, eso se llama. Eso se hace en medicina legal, ¿no? Los pacientes o personas que han fallecido accidentalmente, asesinatos, toman muestras de esos órganos para determinar la causa, ¿no?, de su fallecimiento. En cambio, las personas vivas se puede hacer de forma invasiva y de forma no invasiva. Cuando es no invasiva se produce la citología exfoliativa. La citología exfoliativa básicamente lo que hace es coge las células más superficiales y las estudia. Casi siempre se utilizan tejidos que se descaman con facilidad, ¿no? Y lo que se hace a veces es como un cepillado. Cepillas esas células y las estudias. Por ejemplo, una vez escuchamos es el Papa Nicolau, ¿cierto? Que es un estudio del cérvix uterino. Un espéculo abre en el canal vaginal y una especie de cepillo muy fino cepillan el cérvix uterino. Y eso lo fijan en una muestra y la estudian, ¿no? Es un tamizaje de cáncer, por ejemplo, ¿no? Cáncer cervical por ser muy común. Entonces, ¿qué se hace? En células que se pueden descamar fácilmente. Por ejemplo, la mucosa oral también se puede descamar fácilmente, ¿no? O también, si recuerdan el COVID, ¿se recuerdan cómo era la toma de muestra del COVID? Un hisopo. Es parecido, ¿no? Como metían un hisopo, que es como un cepillo en la nariz, frotaban, buscaban las células y ahí hacían el análisis de los anticuerpos, ¿no? Es una forma de estudiar, una forma de tomar una muestra. Es poco invasiva porque no toma solo lo superficial. En cambio, una biopsia ya tomas el órgano, o parte de este órgano, ¿no? Entonces, en la biopsia se toma el tejido. Puede ser por punción, por incisión o por escisión. Por punción generalmente se hace sobre órganos que tienen una naturaleza quística o contenido más fluido, ¿no? Y ahí hay dos: punción por aspiración con hoja fina y punción por aspiración con hoja gruesa. Básicamente lo que se hace es se funciona y se aspira. Por ejemplo, la médula ósea. La médula ósea solo está presente en los huesos planos, ¿no? Por ejemplo, el esternón, los huesos ilíacos. Lo más común, los huesos ilíacos. Es lo más superficial, con una hoja gruesa funcionan al hueso, perforan el hueso y llegan a la médula, ¿no? El espacio medular del hueso, aspiran y toman la muestra de la célula. Eso sirve mucho para por ejemplo, el estudio de cánceres de la sangre, ¿no? Leucemias. O a veces, algunas glándulas como la tiroides forman quistes. Entonces, ¿qué hacen? Funcionas y aspiras y estudias eso, ¿no? Para saber la causa o qué es, ¿no? A eso se llama biopsia por punción, por hoja fina o gruesa. Pero lo más común es que sean biopsias incisionales o excisionales. Son procedimientos donde tú, en la biopsia incisional, tú solo tomas un pedacito. Por ejemplo, yo encuentro un tumor en el hígado. Yo no sé qué es, quiero estudiar, tomo un pedacito del tumor. Lo estudio y puedo saber qué es, ¿no es cierto? En cambio, la biopsia excisional es sacar toda la lesión, o sea, voy a una cirugía y saco el tumor entero, y ya teniendo el tumor fuera, tomo la parte más representativa y la saco. Esa es la diferencia entre la biopsia incisional y la excisional. ¿Se entiende? La incisional solo tomo un pedacito.
excisional como todo el órgano, ¿no? O toda la lesión y la ¿no? ¿Hasta ahí se entiende? Como vamos a ver en la práctica, normalmente nosotros usamos microscopio óptico o que usan la luz como tal. Eso vamos a hacer en el siguiente. Ahora, normalmente los tejidos, cuando los sacas del organismo, pierden su vascularización. ¿Y qué va a pasar? Mueren, entre todos se necrosan, ¿no? Entonces, normalmente se van a dar fenómenos de dos tipos. Uno, que las enzimas propias de las células que estoy exteriorizando empiezan a digerir el tejido, ¿no? A eso se llama autólisis. Y lo otro es que los microorganismos, las bacterias, invaden el tejido y empiezan a destruirlo, ¿no? A eso se llama putrefaxia. Cuando nosotros queremos estudiar un tejido, queremos que se parezca lo más posible a como estuviese en vivo, ¿no? Para poder sacar conclusiones. De nada me sirve estudiar un hígado que no se parece al hígado vivo, ¿no? Entonces, ¿quién da la estructura a la célula o al tejido? Las proteínas. Entonces tenemos que evitar que las proteínas se degraden. Entonces, para eso se va a usar un proceso que se va a llamar fijación. La fijación tiene el objetivo de evitar que las enzimas produzcan autólisis, que los microorganismos invadan el tejido y que las proteínas, sobre todo, se degraden, ¿no? Entonces, la fijación es el primer paso para que el tejido se parezca lo más posible al órgano vivo. Hay numerosas formas o métodos de fijar una muestra. Más conocidos el formol. Ustedes están llevando anatomía, ¿verdad? En anatomía vuestros cadáveres están fijados con formol. Entonces les infunden por las vías, ¿no? Ni bien los ubican los grandes vasos y les infunden formol para que se conserven, para evitar todos esos pasos, ¿no? Para que el corazón se parezca al corazón, como se vería anatómicamente, ¿no? Lo mismo pasa, pero a nivel microscópico. Hay métodos químicos y físicos. Por ejemplo, hay métodos físicos de conserva, sí. Por ejemplo, el secado al sol, no sé, el charqui, por ejemplo, el charqui, hay visto, ¿no? Conservan, obviamente, sol y sal, ¿no? Son métodos físicos, ¿no? Pero lo que más usamos nosotros es el formol para la fijación. En realidad se usan dos, el formaldehído y el glutaraldehído. ¿Qué hacen estos dos? Se fijan a las proteínas y evitan que se degraden, ¿no? Sí. Por eso se llaman fijadores, porque se fijan a la proteína y evitan que ésta se degrade, las proteínas en general. El formaldehído o formol es el más usado. ¿Cuál es la diferencia entre formol y formaldehído? Que el formaldehído es la presentación química, pero el formol es una concentración de formaldehído al 37 o 40%. O sea, es una solución, ¿no? O sea, tiene 37% de formaldehído y el resto es agua. Eso se llama formol. Entonces, no son exactamente sinónimos, pero el formol es formaldehído entre el 37 y el 40%. Que también le llaman formalina, ¿no? La formalina o formol son sinónimos. Entonces, el formaldehído se usa mucho en microscopía óptica. En cambio, el glutaraldehído, que es parecido al formaldehído, se usa más para microscopía electrónica, ¿no? Mientras que el formaldehído se usa para microscopía óptica, el glutaraldehído para microscopía óptica. Entonces, hemos hecho el primer paso, estamos evitando que nuestra muestra se degrade. Pero ahora, un órgano es grueso, no lo podemos estudiar. Necesitamos hacer cortes finísimos para poder verlos al microscopio. Pero normalmente un tejido no es muy resistente. Cuando tú haces cortes finos, no se corta, sino se desgarra. Y no permite el estudio. Necesitamos impregnarlo con una sustancia que le dé dureza, como para poder cortarse en láminas finísimas, ¿no? Y esta es la parafina. La parafina es la misma que forma las velas. Tiene la ventaja que tú la puedas calentar
y luego se solidifica. ¿Ya? Pero la parafina resulta que no es soluble en agua. ¿No? Es como una grasa, no se disuelve. Y recuerden, la célula está llena de agua. Necesito sacar el agua de la célula. ¿Qué se hace? Un primer paso de deshidratación. Normalmente se le somete a la muestra alcohol a concentraciones mayores, para que vaya perdiendo el agua y se llene de alcohol. Pero resulta que tampoco la parafina es soluble en etanol, sino en un intermedio. Se tiene que usar un intermedio que enganche los dos. Y a eso se llama el gileno. Se va a llamar aclaramiento o diafanización. Lo deshidrato y luego lo introduzco en gileno. El gileno tiene una característica. Vuelve más clara la muestra. Se vuelve clarita o transparente. Por eso se llama aclaramiento o diafanización. ¿No? Ahí viene el nombre. Y luego recién lo disuelvo en parafina, porque la parafina sí se puede disolver en gileno. Infiltra el tejido, lo puedo dejar secando en cubitos y luego lo puedo cortar en cortes finos. ¿No? Todo ese es el objetivo. ¿No? Entonces, el aclaramiento o diafanización se realiza con gileno. ¿No? Se puede usar tolueno, pero lo que usamos es gileno. Su función es impregnar los tejidos con una sustancia que penetre y ocupe el lugar del agua, ¿no? Y luego se hace el corte en parafina. Normalmente hay unas cuchillas ultra finas que cortan en diámetros de micrómetros, ¿no? Se llama micrótomo este corte, ¿no? Y una vez que está cortado lo puedo teñir y lo puedo estudiar, ¿no? Pero este proceso demora más o menos entre 48 a 72 horas. A veces, sobre todo en cirugías a veces, tú necesitas respuestas rápidas, ¿no? Por ejemplo, ustedes estudiaron embriología. Hay un capítulo que es la inervación del tracto gastrointestinal. Normalmente, las neuronas del cresta neural migran al tracto digestivo, ¿no? En etapas precoces, antes del primer trimestre. Y van migrando primero al esófago, al estómago, intestino delgado, intestino grueso. Y forman los plexos, ¿no? Plexo mentérico de Meissner, plexo mentérico de Auer, ¿no? Son grupos neurológicos. Pero hay una enfermedad que se llama la enfermedad de Hirschsprung, donde la parte más distal no ha llegado a neuronas. Por alguna razón. O se han muerto o nunca llegaron. No se sabe la razón. Pero el segmento a donde no llegan las neuronas, como no tiene neuronas, no tiene función. No tiene movimiento y produce que una obstrucción intestinal funcional, porque justo es la parte distal, la que termina en el recto, ¿no? Entonces, como no tiene neuronas, no se relaja, no se contrae como el tracto gastrointestinal normal, ¿no? Entonces, cuando uno opera a ese tipo de pacientes, necesita saber qué parte sí tiene neuronas y qué parte no tiene neuronas. Lo mandas al patólogo y no puedes esperar los 48, 72 horas, ¿no? Entonces, ¿qué hace el patólogo? Lo congela con nitrógeno líquido y así congelado lo corta. El problema es que no se puede teñir mucho, pero sí da información inicial. O yo necesito saber si un tumor es benigno o maligno. Lo saco, le mando un corte al patólogo y entonces él lo congela con nitrógeno líquido y lo corta. Eso se llama corte por congelación. Pero se da en situaciones excepcionales, ¿no? Y luego teñimos la muestra. ¿Por qué? Porque como el corte es tan fino de los tejidos, al trasluz no se van a ver detalles. Cuando teñimos, resaltamos partes del tejido y nos permite. Entonces, ¿qué es la tinción? Va a ser el procedimiento por el cual el tejido va a adquirir un colorante. ¿Y qué es un colorante? Una sustancia que puede transferir un color a un cuerpo. Va a haber colorantes básicos y ácidos. De química recuerden, ¿no? ¿Qué es una sustancia ácida? Aquella que puede ceder un electrón. Una sustancia básica que puede recibir un electrón.
Y bueno, los colorantes básicos pueden ceder su color a través de un electrodo, el otro va a ser. Pero hay una... Este es un ejemplo. Por ejemplo, el primer corte de la derecha es un tejido sin colores. Lo veríamos así, no se ve casi nada, ¿cierto? El segundo está teñido con un solo colorante y el tercero con dos colorantes. Como pueden ver, la diferencia en las características del tejido al estudiarlo es mucho mayor cuando vemos la coloración, ¿no? Ese es el objetivo de la coloración. Nosotros básicamente usamos un tipo de colorante. Ahora, como les dije, en mi método de estudio había un estudio vital. Igual, hay una coloración vital.